apófisis tiroides del quinto metatarsiano y observar el nivel de espinas ilíacas postero superior y antero superior. ¿Ya? Prueba de hiperhipomovilidad de la columna vertebral y la prueba de la garza. ¿Ya? Este es para ver el tipo de pie plano, cabo, flácido. ¿Ya? Si yo tiro la plumada desde el trago, esta debería pasar normalmente por el punto centro de la acromio, línea axilar media, punto centro de la cresta ilíaca, punto centro del tocante mayor, por anterior de la cara cutánea del cóndilo externo del fémur, por anterior de la cabeza del perneo, ¿ya? Y entre el malleolo externo y el apófisis tiroides del quinto metatarsiano, o como dicen algunos libros, el cuboides. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda y o consulta? ¿No? Bien. En el plano frontal anterior marcamos la vela, punta de nariz o pronasal, punto centro del mentón, horquilla externa y su punto centro, borde anterior de las clavículas, línea media del esternón. Esta es opcional, ¿ya? Más que todo porque en algunos libros se marca, en los libros que marcan por si acaso, ¿ya? Pero obviamente que hay una diferencia entre el género femenino y masculino, ¿ya? Tenemos apéndice cifoides, reborde de los cartílagos costales. El ombligo se tiende a observar, a no ser que el paciente que les toque. He visto a los sujetos de primero, que es de donde más salgo paciente, y por lo menos no se ven con un aumento de volumen abdominal, a no decir otra palabra, ¿ya? Como para perder la posición del ombligo, ¿ya? Areola y pezón en los hombres y disposición de las mamas en las mujeres, ¿ya? Pliegue flexor de los codos, apófisis tiroides de raíz del cúbito, espina ilíaca antero superior, rótula y punto centro, tuberosidad anterior de la tibia, borde anterior de la diálisis de la tibia, punto centro de la cara anterior del tobillo y eje diafisiario del segundo metatarsiano. ¿Ya? Y el tiro de la plomada, que debería ser desde la glabela, tiene que pasar por el punto centro de la nariz, punto centro del mentón, punto centro de la orquídea externa, línea media del esternón cuando se marca, apéndice cifoides, por el mismo ombligo, y equidistante entre ambas ilíacas superiores, equidistante entre ambas caras internas de las rodillas, equidistante entre ambos malleolos internos, equidistante entre ambos bordes internos de los pies. Eso es lo ideal. ¿Ya? Bien. A ver, ¿y duda o consulta? La disposición de las manos de la mujer, ¿cómo las marcan? ¿O no se marcan? No se marcan, solamente se observan. No se marcan. ¿Se ve bien? Sí. Sí. No se preocupen. Vamos a ver acá. Bueno, entre comillas, esto es lo que tienen que hacer, marcar. Faltan algunas marcas, por ejemplo, de las tiroides, pero no. Esta es una imagen que ocupé para una prueba. La prueba siempre sale una imagen de una evaluación postural o de una parte de la evaluación postural, y ustedes tienen que identificar dónde está el problema o el posible diagnóstico. ¿Ya? Entonces, supuestamente falta el oro sagital, pero podemos trabajar con ello. ¿Ya? O sea, aquí que reconocemos, ¿qué podríamos observar? En el plano, vamos con el posterior, que es más, entre comillas, con el uno casi siempre parte porque tiene más cositas. ¿Ya? ¿Qué es lo que observan como levantamiento de datos? La cápsula derecha también encendida en el espejo. Como dice. Ya. ¿Algo más? El electrono de la mamá
Ah, ya. Ya. ¿Qué más? Bien más. La espina ilíaca posterior superior del lado derecho está un poquito más elevada. Ya. ¿Algo más? Por lo menos lo que dicen es levantamiento de dedos. Por ahí vamos. ¿Algo más? El borde vertebral de la escápula izquierda está más desplazado que el femur. ¿Está más lejos? Sí. Ah, ya. ¿Algo más? El triángulo de la talla. Está, el izquierdo está como más. ¿Cómo decirlo? ¿Se ve más o no? ¿De cuál hablas? ¿De izquierdo o derecho? El derecho está como menos uniforme y el izquierdo está más como el triángulo, entre comillas. Ya. Entiendo, por lo menos le vas a ver cada cosa. De una forma rara de decirlo, pero bien. Más Ya. cerrada mayor. La verdad no le voy a pasar. ¿El izquierdo de mayor tamaño que el derecho? Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? Ah. ¿Vos tenés primero? Mucha pectoral, fueron para acá. Igual sí se nota. Profesor, la línea intermedia de la rodilla por posterior, la izquierda está más hacia externamente. La derecha está hacia adentro, interna. Antes de. Está manejada. No. Está bien. Recuerden que un detalle que pueden agregar mientras van haciendo el levantamiento de datos. Sí, porque el error más grande que yo veo es que de repente se ponen a hacer el diagnóstico kinésico izquierdo. Y cuando uno va a hacer el levantamiento de datos y tiene el paciente al lado, es el derecho. Entonces, como que, y normalmente pasa eso. Por eso doy este alcance, ustedes pueden rayar al paciente y colocarle ahí su lateralidad o izquierdo derecho para no perderse. Si no lo hacen bien, pero ahí va a depender. ¿Ya? Después borrar. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, lo que sí hay que separar, lo que pasa con la plomada y lo que pasa con la estructura que marcamos. ¿Ya? Por eso. Eso. Como salía ahí en el Word. Si yo tiro la plomada del occipucio, esta pasa por más cerca del borde vertebral de la escápula izquierda, está más cargada o pasa hacia la izquierda de la posición espinosa que se marcaron, más cerca de la espina ilíaca posterior superior. Acá no se alcanza a ver, tendría que cambiar el color. No sé si se alinea.
pasa más cerca de la línea glútea inferior del lado izquierdo y pasa por más cerca del borde interno de la rodilla y más cerca del borde interno del pie, del lado izquierdo. ¿Ya? Eso me dice la plomada. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que detallar después? ¿Qué es lo que pasa con las otras estructuras? Ahí ustedes deciden el orden, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa con las marcas de los pies? Faltó el punto centro del calcáneo, pero lo marcamos. ¿Ya? Este se ve más paralelo, mientras que este está tratando de respetar el ángulo entre el calcáneo y el tendón de Aquiles. ¿Cierto? ¿Ya? Línea central de las piernas, ¿cómo están? O de las pantorrillas. La derecha yo la veo como en el centro. La de acá, a la izquierda, sí se ve la línea más hacia lateral. ¿Ya? Pliegues flexores. El izquierdo se ve más cerca del borde externo de la rodilla. ¿Ya? Aunque el derecho también, pero no tan marcado. ¿Ya? Este se ve como bastante pronunciado y este como que todavía alcanza a ver un pequeño espacio. Pliegues glúteos inferiores. Vamos a ver. El izquierdo está un poco más abajo. Sí, ha descendido bien más abajo. Espinas ilíacas, ya dijeron un poquitito. La derecha está más arriba en relación a la izquierda. Crestas ilíacas. La derecha está un poquito más arriba que la de la izquierda. Bordes, últimas costillas. Sí, también, respetan los mismos hacia abajo. ¿Ya? Ángulo inferior de las escápulas. ¿Oh? Como que tiene la izquierda un poquito más para arriba. Ya. El ángulo inferior está ligeramente más elevado en relación hacia la derecha. Borde vertebral. Aquí hay que medir. ¿Ya? Recuerden, si ven una dismetría o modificación, mido con cinta métrica. ¿Ya? Porque a la observación podemos decir vaso medio lleno o medio vacío. El borde vertebral del lado derecho está más cerca o el borde del izquierdo está más lejos. ¿Ya? Entonces la única manera de corroborar si es que esa información es real o uno está bien y el otro no está tan bien es midiendo. Recuerden, 5 a 7, 5 a 7. ¿Ya? Obviamente que acá o sea, acá es sí o sí 5 máximo, o sea 5 centímetros mínimo, o un máximo de 7, y acá puede ser 5 a 7. ¿Ya? Y después de ahí el contorno de los hombros y de los pabellones. ¿Cómo está? ¿Cómo se ve? Ah, ya. ¿Qué más? Los contornos. El contorno del lado derecho, de hecho lo que yo alcanzo a ver está un poquito más descendido en comparación al izquierdo. Sí, el ligero. ¿Ya? Tengo de la talla, ya lo hablamos un poquitito. Es de mayor tamaño el izquierdo que el derecho. ¿Ya? Olecranon, el derecho se ve dentro del punto centro, pero el izquierdo se ve más hacia el borde externo del codo. Tened cuidado con lo que dijo el compañero, que eso me hacía ruido. ¿Por qué? Porque puede ser esto o y también dice lo mismo, ¿cierto? ¿Qué dijo el compañero? Que dijo que el olecranon estaba más hacia afuera. Entonces, ¿cuál es más correcto? Porque muchas
muchas veces hay pacientes que tienen fractura de antebrazo y cambian la posición y queda así. Entonces hay que hablar de que el ángulo de la talla está con cierta conformación, hay una separación del brazo, y hay un montón de otros detalles más, si es que no es solamente quedarme con esto, lo ideal es que hablar dónde está el punto. ¿Ya? Si que está más cerca o está más cerca de qué cosa, del borde interno o del borde externo del codo. ¿Ya? Más que decir que el orégano está más hacia afuera, está más hacia adentro, pero con respecto a qué. ¿Ya? Hay que darle un punto de referencia. Bien. A grandes rasgos, eso es lo que sería. ¿Ya? Contorno de los pies, ¿se ve algo? En el izquierdo se aprecia Te aguanto hasta el dedo gordo porque en los libros dice así, primero, flexión del dedo gordo, ya. Supuestamente el nombre real es orteo, ya, pero era botón, ya, y nos perdimos. Se alcanza a apreciar el primer dedo, entonces el primer dedo del guato, primer dedo del pie, mientras que en el otro lado no se alcanza a apreciar. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda y o consulta? ¿No? Por lo menos estamos entendiendo el levantamiento de datos. ¿Ya? Okay, me interesa cuando colocan diagnóstico porque es como que, pero profe, el diagnóstico, no levantamiento. Frontal anterior. ¿Y qué venimos aquí? Mientras lo piensan, bien. Ahora sí, vamos. ¿De dónde? ¿Arriba, abajo, abajo, arriba? De arriba, abajo, ya. ¿Qué pasa arriba? Tiene punto centro de la nariz más hacia izquierda que hacia derecha. Ya. ¿Qué más? Lo mismo con el mentón. Ya. ¿Qué más? La clavícula derecha está más angulada que la izquierda. Ya. ¿Qué más? Estamos hablando de la plomada solamente, ¿cierto? Asumo que sí. Partimos con plomada, no empezamos. ¿Puedo hacer la clavícula todavía no? ¿Ya? ¿Ahí? Puedo hacer la idea primero, acostúmbrense. O hablo primero de las marcaciones como tal, o hablo de plomada. No importa el orden, pero la idea es que sea, o si hablamos o solo de plomada o de estructura primero. ¿Ya? Bien. ¿Estamos en plomada porque habla la compañera de plomada? Bien. Arquilla externa está más hacia la izquierda. Sifoides. También. Ombligo, un poquito ahí. ¿Ya? Esto tengo que marcarlo. No, lo voy a marcar acá. ¿Sí habrá eso tu rodilla? No, es falso. Ni siquiera falso, güey. Es que te queda Ver. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bien ahí. Continuamos. Ya.
Con las espinas ilíacas, antes superiores. Ya. Esto es entre comillas, no hay tanta complejidad. El show es con la plomada, nerviosismo del práctico. ¿Ya? Ya. Ahí sí cuesta un poquitito más. ¿Ya? Esta medida de la rodilla está más cerca de la plomada que de la rodilla izquierda. ¿Ya? Más izquierda. Ya, estamos cerca del manubrio interno del lado izquierdo. Recuerden la lateralidad. ¿Ya? Bien. Entre comillas, grandes rasgos, esa es la plomada. Ahora, salud. Se viene ahora marcaciones. Entonces, de arriba abajo, de abajo arriba. Ya. Entonces, pabellones. Se aproxima a la izquierda. Ya. Bien. Contornos. El derecho. Armar otro. ¿Qué más va a la prueba? Creo que esta recupera la cosa. Para la prueba. Me encanta, ¿no? No importa. Ya. Vamos. Entonces. Bien acá. Desde esta vista es un poquito más elevado, más cerca del borde lateral de la cabeza, el contorno del hombro derecho. Mamelones, ahora sí. Era su momento. Ya. Ya. ¿Qué pasa con el derecho? Bueno, el izquierdo. Podemos decir que el derecho está más elevado que el izquierdo. ¿Ya? Contorno de los cartílagos costales. ¿El izquierdo? Ah, ya. Creo que escuchar la derecha. Sí. Bien. Espinas ilíacas. Sí, un poquito más descendido. Bien. Rodillas. La rótula derecha tiene más hacia medial. Ya, bien. ¿Qué más? La tuberosidad anterior de la tibia izquierda está más hacia la lateral. Ya. Hacia el borde. Hacia el borde. Ya. Bien. Espinas o borde anterior de la tibia. O de la tibia. O del diámetro de la tibia. ¿Ah? La izquierda está más angulada que la derecha. Está Ya. hacia el borde de la derecha. Igual que el segundo de tercero. Bien. Como está esto, me faltó marcar el punto centro, pero. El eje del segundo metatarsiano. Está más angulado hacia la derecha. Ya. Sí. Mientras que el otro está un poquito más acercándose a la paralela del eje central. Bien. ¿Dudas o consultas? ¿No? Bien. Sagital. Vamos solamente sagital derecho. ¿Todo horrible? Bien. Está bastante raro, ¿no? Ya. La medida. Bien.
¿Plomada o estructuras? Plomada. Abajo, arriba, arriba, abajo. Arriba, abajo, bien. Alright. La plomática del trago pasa por adelante del punto centro del acromion, ligeramente por adelante de la línea axilar media, por detrás del punto centro de la cresta ilíaca, ligeramente por adelante del trocánter acabo que intenta regularse. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que la plomada pasa ligeramente por adelante de estos dos puntos, pero acá ya se pasó ligeramente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? De hecho, en algunos libros sale como bien específico, no, la plomada pasa ligeramente por estos dos puntos y pasa dentro de la misma pierna, pero más cerca del borde anterior. Debería estar pasando por acá. Y pasa por adelante de las tiroides del quinto metro. ¿Ya? Aquí resumimos porque uno puede decir los dos puntos, o en este punto, si ya uno dice que esto está por adelante, y asume que se fue bastante hacia adelante. ¿Ya? Bien. Epicóndilo lateral del húmero. ¿Ya? Bueno, perdón. Eso sería plomada. ¿Ya? Ahora, estructuras. ¿Ya? No hay mucho que comentar por acá. Si yo veo los puntos, ¿cómo están? La espina ilíaca posterior superior está ligeramente más arriba de la antero superior. ¿Ya? Trocánter está por atrás del punto centro de la cresta ilíaca. Recordar que esto tiene que estar al mismo punto. ¿Ya? Acá no hay mucho que comentar. Aquí tampoco hay mucho que comentar. ¿Ya? Entonces, bueno, a grandes rasgos eso sería la solución. Obviamente que lo mismo acá. Lo ideal es que esto esté en el centro, el epicóndilo lateral del húmero, pero está ligeramente más hacia anterior, o sea, del borde anterior del codo. ¿Ya? Y se aprecia así, salud para allá, del olecrano. ¿Ya? Bien. Ahora les voy a hacer levantamiento de datos. Antes de lo ideal, por lo mismo, es que se entrenen. ¿Ya? Cosa más. ¿Ya? Esto después sale automático. La primera parte es como que si ya tiro desde el trago, y listo. Porque muchas veces están en el práctico como que ya del trago. Ya, ¿y ahora qué sigue? La cuestión para arriba. Ya. ¿Y después qué viene? Y ahí es donde pierde el tiempo. En un práctico postural normalmente esa parte es automatizada ya. ¿Qué tengo que ver con quitar? Esto. ¿Y qué pasa con la plomada? Esto. Bien. Pero no. Ya. Vamos viendo acá. Sumando, restando y todo eso. Sigue teniendo matemáticas. ¿Cuál podría ser un posible diagnóstico? Ahora vamos con diagnóstico.
hacia el lateral derecho. Es que la espina y la línea creo que igual está más cosas ligera inclinación izquierda en la cabeza. Inclinación izquierda. En la derecha. ¿Ah? En la derecha. Ya. ¿Algo más? Vamos a ver qué hacemos con eso. Pero que quiero ver. Tenemos que. A ver. Edita. Ahí. Anteversión práctica. ¿Por qué? ¿Cuál sería el levantamiento de datos para eso? Tiene las espinas posteriores más elevadas que las anteriores. Ya. Y el punto centro de la cresta lo tiene más anterior que ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Estamos bien ahí? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Ya? Por lo menos, ¿ya? Rotación interna del hombro izquierdo. ¿Cuál sería el levantamiento de datos? El brazo izquierdo más próximo al borde lateral del codo izquierdo. Ya. ¿Qué más? El borde vertebral de la escápula izquierda está más hacia el lateral. Del lado Izquierdo. Ya. ¿Algo más? El pliegue flexor de codo está rotado. Está rotado. Está más hacia medio, favoreciendo lo que es la rotación del brazo izquierdo. Ya. Bien. Se encuentra más cercano al borde medial. Bien. ¿Entienden? Yo solamente voy a buscar esto y si es que en el levantamiento de datos está. Ya, porque muchas veces, a ver, el problema muchas veces del postural es que uno asume cosas porque es como que, ¿para qué lo estoy marcando si lo estoy viendo evidente? Ya, sí, pero tengo que tener un hallazgo clínico para poder diagnosticarlo. Ya. Rotación externa de la pierna izquierda. No sé cómo se llama, pero vamos a ver cómo. Ya. Perdón, vamos por rotación externa de la pierna izquierda. Ya. Izquierda. Ya. Al otro lado. Ya. Sí. A ver, este detalle es un poquito falta corroborar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no sé cómo está el trocánter mayor. ¿Ya? Porque solamente tengo la pista sagital. Y no dejar detalle tener cuidado con eso. Porque ustedes van a ser futuros kines. Yo ya soy kines. Igual lo mismo, chavo de siempre. ¿Cómo se llama esto? Entonces, no sé si cuando dicen pierna, si ustedes me dicen pierna, yo me voy a quedar aquí. Como buen kinesiólogo, yo me voy a quedar acá. Y si el show es más largo, abajo. ¿Ya? O eso. Segmentemos el cuerpo, acostumbrémonos a segmentar.
buscar el cuerpo, porque todo el mundo cualquier vez está diciendo, no, bien. Ya, no es. Para el kine no es eso, para el área de la salud no es solamente es igual que brazo. No, brazo. Brazo. ¿Ya? Pero dentro de los diagnósticos que se pueden prever, por eso falta mucho diagnóstico. De hecho, por eso mismo esta imagen nunca sale completa, porque cuando uno sale ahí, ¿qué otras observaciones faltarían por revisar? Y ahí es donde uno tiene que, en esta palabra, ¿ya? Ahí uno tiene que decir, ya, faltaría corroborar la extremidad anterior o tal vista, o hacer tal prueba para corroborar. Por ejemplo, como acá no se habla de la maniobra de Adams ni de mostrar la planta de los pies, entonces si uno ve o uno observa de que no es que si este ángulo está en este punto, ¿qué podría estar pasando como diagnóstico? ¿Qué posible diagnóstico podría haber? Podría estar formando un pie cabo, ¿ya? Pero como no tenemos ni la huella plantar, ni mostrar la planta de los pies, ni la prueba de la garza, ¿ya? Entonces no, para la prueba es como que faltaría revisar estas pruebas para corroborar si es que esto es solamente una conformación indirecta o ya sí tiene un diagnóstico de pie plano, ¿ya? Por eso uno tiene que saber cómo poder llegar a diagnosticar algo también, ¿ya? Bien. Con respecto a la pierna, ¿qué es lo que falta? Faltaría ver el otro plano sagital para corroborar la posición del trocánter, ¿ya? Porque acá se puede segmentar. ¿La pierna puede rotar? Sí. O mejor dicho, la tibia. Porque la tibia puede girar sobre el fémur, ¿ya? Y el fémur, en este caso, puede estar bien alineado, pero la pierna o la tibia giró hacia un lado o hacia otro. A veces pasa eso, ¿ya? Bien. ¿Qué otro diagnóstico tenemos? Ligera retracción escapular derecha. Ligera retracción escapular derecha. Ya. Levantamiento de datos para eso. ¿Algo? ¿Algo? El borde vertebral de la escápula derecha se ve más hacia el medio. Ya, hay que medir, pero sí. Falta medir. Ya. Ahí podríamos corroborar eso. Porque quizás esté bien ubicado, pero y este es el que está raro. ¿Ya? Lo otro, si es que me quedo con que hay una modificación de este hombro, solamente suponiendo, que veo por anterior. ¿Cierto? Porque si asumimos la retracción escapular, que el paciente está haciendo esto, está llevando el hombro hacia atrás. Entonces, por tracción se me está levantando o elevando el pezón de ese lado. Entonces eso me corroboraría parte del diagnóstico. Pero tengo que ver bien ahí. ¿Esto está bien o mal? ¿O esto es lo que está modificado? Porque incluso puede ser todo lo contrario, ¿no? El paciente tiene una antepulsión de hombro. Entonces, este hombro está bien y este está descendido. ¿Por qué? Porque como el hombro se va hacia adelante, hay menos tensión y menos arrastre del pezón. ¿Se entiende? Ya, bien. Se puede, bueno, asumiendo eso, podríamos corroborar ese diagnóstico, pero haciendo ese levantamiento de datos. ¿Ya? Disminución del espacio entre el borde vertebral y la espina de las vértebras correspondientes y una elevación, ¿ya?, del pezón del lado que corresponde. ¿Ya? Bien. Podría ser siguiendo esa presunción. ¿Ya? Bien. El otro, inclinación lateral derecha del tórax. Un poquito raro si ir a la derecha, si tiro la plomada desde allá. No veo, me veía raro eso.
eso, como que pido tres no más. Algunos se motivan que sale ahí 3. Y si el cuarto era el más correcto y usted lo colocó como cuarto, para mí no existe. Porque cuando sale 3, 1, 2, 3. Es una cosa que quedó con el tío Pancho. ¿Ya? Como que cuánto sale ahí. Lo mismo, cuando yo digo nombre, profe, tengo que definir. Y como que, ¿qué dice ahí? Nombre. Sí, porque después me reclaman, es como que, profe, pero usted me dijo nombrar nomás, entonces ¿por qué me quito puntos? ¿Por qué no definí? Tienes razón. Pero eso, es simple. Cuando yo digo, porque yo siempre coloco nombre las partes tanto y elija una para definir. Y en cuarto todavía me pasa. Que selecciono Andrés y definen las 3. Yo elijo la primera, si la primera está mal definida, ya, pues elija una. Ya, para definir. Lean bien. Ya, por favor. Ya. Ligera inclinación derecha de la cabeza. Ya. Ahora acá. Poquito. No está, es muy ligera. Muy ligera. Y más parece una rotación que una inclinación. Sí. ¿Ya? Por el tema del posicionamiento de los pabellones. ¿Ya? Sí. De hecho hay un comportamiento más de los hombros que del... Entonces como que... ¿Y de ahí qué viene? Ya. Vamos a elegir esta primero. Ya. Ahí tengo que pasar otro papel. Síndrome de Down syndrome. O síndrome, ¿sí? ¿Tiene otro nombre? Creo. O síndrome distal cruzado también se llama. ¿Ya? Tenemos proximal y distal, no más conocido que hablamos en tanto. A veces digo cosas que no me acuerdo. ¿Ya? Bien. Análisis de tejido blando. Si estamos frente a una antepresión pélvica. ¿Ya? Entonces, literalmente, si lo añaden, a ver, hay ciertas cosas que uno confunde entre lo que es movimiento, que a veces se acepta como diagnóstico kinésico, y otra es postura. La anteversión pélvica, entre comillas, está generando movimientos. ¿Ya? Si en la espina elegante superiores se van hacia adelante y hacia abajo, ¿qué estaría haciendo la articulación de cadera? ¿Qué movimiento sería? ¿Puedes repetirlo? Bueno, ya. Si las espina ilíaca se van hacia adelante y hacia abajo, ¿qué movimiento estaría haciendo la articulación de cadera? Como si ¿qué movimiento sería ese en la articulación de cadera? No, el movimiento. ¿Ah? No, el movimiento es en postura. Ahí donde tengo. ¿Cuál es? APD, ADD, flexión, extensión, rotaciones. Por eso mismo, si el paciente está haciendo esto, Sería una... sí, yo todavía me articulo. Sería Sí. flexión de cadera en cadena cinética cerrada. Flexión de cadera en cadena cinética cerrada. Ya, bien. Flexión de cadera. ¿Sí? ¿Está haciendo flexión de cadera? Porque si, por ejemplo, si en el caso contrario, si coloquialmente hablando, pues se esconde el poto. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo la cadera? Extensión, ¿cierto? Entonces, ¿por qué uno llega a ese análisis? ¿Ya? Si la cadera está haciendo una flexión, como dijo en
diga cerrada, pero en una posición estática, yo entre comillas pase y va de movimiento, ¿ya? ¿Qué músculos se acortan y qué músculos se alargan? Ahí está la premisa entre comillas, ¿ya? Y ahí está el concepto de inhibidos y contraídos o facilitados. ¿Quién? ¿Ah? Definición de músculos facilitados. ¿Ya? A ver, cuando uno se pone a buscar en las referencias o en las bibliografías, ¿ya? El gran problema es siempre la traducción, porque los franceses hablan de esto y cuando se traduce queda la escoba y después es traducción de francés al inglés y de inglés para acá, queda la escoba. Y muchas veces de francés al brasileño, ni siquiera el portugués al brasileño y del brasileño para acá, y queda la escoba de nuevo. ¿Ya? Pero para que se entienda, porque uno tiene que leer y contrastar los libros para que se entienda todo. ¿Ya? Músculos facilitados. Se habla de músculos facilitados cuando los músculos tienen los puntos de inserción más cerca, independiente si es que hay contracción o no. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Por qué se habla de facilitados? Porque en esa posición la musculatura ya se le está haciendo su función. Puede ser facilitado. ¿Ya? Músculo inhibido, esta palabra genera mucho ruido porque cuando uno habla de inhibición es como que no hay función. Y ahí es donde está el problema de la traducción o cómo tomamos el concepto. Músculo inhibido es cuando los puntos de inserción de ciertos músculos están más alejados. ¿Ya? Entonces eso nos da a entender que lo que debería ser el músculo no se está haciendo, porque se está estirando. ¿Ya? Este músculo acá pasaría a estar más acortado, independiente de si es que se está contrayendo o no, y este estaría más alargado, independiente si es que hay contracción o no. ¿Ya? Por eso acá cuando hablamos de músculos facilitados inhibidos, después tenemos que colocarle si es que está más tenso o menos tenso. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Nunca me había puesto a definir tanto esto. ¿Ya? Siempre es buscar. ¿Ya? Bien. Entonces, teniendo presente eso, anteversión pélvica. Si asumimos de que estaba haciendo una flexión de cadera, ¿qué músculos ya se están acortando? Sin necesidad de hablar de contracción. Y ahí es donde yo te digo, ¿qué músculo hace flexión de cadera? Y eso ya anatomía biomédica. El psoas ilíaco y el recto femoral, la inserción en la cara. ¿Ya? ¿Alguien más? En cierto punto es tensor de la facial, punto de inserción. ¿Ya? ¿Alguien más? Por ahora esos serían los más principales. Entonces, en ese punto, ya, ahí está, este libro es de este autor, Chateau, que también creo que es francés y la traducción también deja la escoba en español, ya, porque habla de este concepto. Ya. Ahí vamos a hablar después qué pasa con este músculo. En esta posición creo que todavía no sabemos. Ya. A ver. Cuando habla acá el autor de contraído es porque el músculo está facilitado. Todavía no vamos a hablar si que se está contrayendo o no. ¿Y por qué hablamos de síndrome cruzado? Porque en el otro extremo debería estar pasando lo mismo. Erectores de columna. Ya, vuelvo al mismo esquema. Si la pelvis está haciendo, la cadera está haciendo una flexión, ¿qué estaría haciendo la columna? Una extensión. Entonces, ¿qué músculo hace extensión? O en este caso, ¿qué músculo de la zona lumbar hace extensión de columna? Los erectores de esa zona. ¿Y quién más podría estar haciendo eso? Ahora lumbar. Gracias. Bien. ¿Se entiende hasta ahí? Y eso estarían facilitados y facilitados. ¿Ya? En el otro extremo de esta cruz hablaríamos de los músculos inhibidos. ¿Ya?
como la cadera está haciendo una flexión, ¿qué pasa con la musculatura de la cincha abdominal? Se estaría separando. Entonces, los puntos de sección están más separados, músculos inhibidos. ¿Ya? Y en el otro lado, como la cadera está haciendo flexión, ¿qué músculos se están estirando? Los extensores. Glúteo mayor y parte del grupo glúteo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. ¿Dónde está el detalle? Cuando hablamos de músculo más tenso o menos tenso. Vamos a prender la luz. ¿Ya? Voy a tratar de no. Voy a ponerme en posición del doctor Lee. El diputado o senador. Político. Y no me equivoco. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya. Entonces yo voy a sacar foto. Y voy a tener esta posición. ¿Se entiende? Mi centro de masa o literalmente la pomada, ¿por dónde estaría pasando? Por adelante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué músculos se están contrayendo para que yo no me siga yendo hacia adelante? Grupo glúteo y erectores. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaría con el psoas ilíaco? ¿Estaría contrayéndose o no? ¿Estaría más tenso o menos tenso? Menos tenso, ¿cierto? Ahí es donde va el concepto de tensión. Porque el psoas ilíaco está acortado, sí. ¿Trabajando? No. ¿Se entiende? El glúteo acá sale que está inhibido, pero está trabajando para evitar de que se siga yendo hacia abajo esta estructura. Ahí es donde está el concepto de plomada, o de donde pasan los centros de masa. Muy distinto, si saco foto, y aparte que, ya, aquí la plomada está pasando literalmente hacia atrás, entonces aquí sí el psoas ilíaco está trabajando, y de hecho la cincha abdominal igual tiende a trabajar para tratar de no distenderse más. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Más tenso, menos tenso, todo va a depender de dónde pasa el centro de masa. Por eso que muchas veces nosotros tiramos harta plomada para saber dónde están los puntos de mayor o menor tensión. ¿Ya? Una cosa es que el músculo esté más estirado o más acortado, y la otra es si es que saber si es que está trabajando o no. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de algunos conceptos de... Sí, creo que voy a ir. ¿Ya? Y vamos a abordar los otros temas. ¿Vale? Bien. Rápido, por favor. Bien. Dice así. Ya. Este es el síndrome cruzado proximal o superior. Ya. Vladimir Janda fue un gran analista de estas cosas, por usar que siempre lo nombran. Los que quieran saber anatomía acérquense a él y después evolucionen para los conceptos más nuevos, pero él es la base. Ya. Viene acá. Síndrome proximal o cruzado superior. ¿Ya? Es normalmente hablar de la postura sifótica. ¿Ya? Muchas veces ustedes van a encontrar, hoy en día están de moda porque tenemos el cuello de celular o el cuello de WhatsApp. ¿Ya? Aquí a mí me sale fácil porque igual soy sifótico antes de la aparición del sol ahí. De medio curvo, concepto coloquial. Entonces, en esta posición pasan cosas similares. ¿Ya? Y por lo mismo, como es cruzado, se hace la cruz. Músculos que en sus extremos se hablan de que están facilitados y músculos que están inhibidos. ¿Ya? En este caso, ¿ya? Músculos que se contraen, en este caso se facilitan, pectoral mayor y menor. ¿Ya? Y el trapecio y el alador de la escápula. ¿Ya? Eso, entre comillas, se contraen. ¿Ya? Este concepto no me gusta mucho cómo lo clasifica, pero es lo que sale en la base. Después ustedes más adelante, cuando ya sean colegas, ¿ya? Van a encontrar de que esto va a depender de cada sujeto. ¿Ya? Pero esto es el clásico. ¿Ya? Y después, en el cruce, ¿ya? Los flexores profundos del cuello se inhiben. ¿Por qué? Porque en esta postura, los músculos más profundos que están adosados a la parte anterior de los cuerpos vertebrales, ¿qué está haciendo el cuello? Una hiperextensión. Entonces estos músculos se están estirando.
Y los romboides también, porque si estoy en una antepulsión de hombro, los romboides se están separando. ¿Sí? Y obviamente que en este caso hablamos un poquito más del trapecio superior, porque el trapecio inferior está siguiendo lo mismo que los romboides, se están inhibiendo. ¿Ya? Para hablar de qué músculo está más tenso o menos tenso, igual depende. Muchas veces los pacientes están en esta posición, los viejitos más normalmente, los jóvenes todavía están en esta posición, y obviamente que si estoy en esta posición los hombros caen y para evitar que sigan cayendo se tensan más los posteriores. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo, todo va a depender de dónde pasan los centros de gravedad de cada estructura. ¿Ya? Dudas y o consultas hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Por eso, cuando ustedes les toque, o sea, cuando encuentren los 3 diagnósticos, tienen que elegir uno y hacer ese análisis. Músculos facilitados, músculos inhibidos y colocar al lado más tenso, menos tenso, más tenso, menos tenso, más tenso, menos tenso. Dígame. Profe, en caso de la cabeza anteriorizada, ¿cómo sería? Ah, ya. No sé si es eso, pero creo que voy a responder parte de la pregunta. Muchas veces los pacientes no vienen con esto, sino que vienen con... Es como así. Anteproyección de cabeza, cuello sobre tronco. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Igual, los músculos flexores del cuello están inhibidos, perdón, sí. Ahí es donde se pone un poquito más cabroso el asunto. ¿Por qué? Porque los músculos que están más abajo se tienden a cortar. Los músculos suboccipitales, ¿cuáles son? Porque hablamos del equipo y quiénes son del equipo. Explodí la cabeza. Explodí la cabeza. Tarea. Ahí lo analizamos después. Bueno, siempre encuentran. De hecho, muchos de ustedes tenían esta botella. ¿Ya? Y algunos que los que tienen las jorobitas son los que más tienen ese panículo de grasa aumentado. Tienen una preponderancia en generar esta postura anteriorizada de la cabeza. Los músculos suboccipitales, que son 4, de ahí busquen los nombres, se acortan también. ¿Ya? Entonces, en el cruce, igual acá, los músculos que están hacia adelante de los suboccipitales también se tienden, perdón, no se hacen todo lo contrario, se inhiben. ¿Ya? Recto anterior mayor y menor del cuello. ¿Ya? Y después de aquí, los músculos que están en su base también tienden a hacer la misma cruz. ¿Ya? A ver, recomendaciones. No me gusta esta recomendación, pero es más que todo para que no les vaya mal en el práctico, o mejor dicho, les vaya bien. ¿Ya? Si encuentran alguna alteración, apréndanse entre comillas de memoria cuáles son los músculos que se acortan y se alargan, dependiendo de la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque el problema, de hecho, este es el que más critican en comparación al síndrome distal cruzado. ¿Ya? Lo vemos solamente en el plano sagital. Cuando uno analiza el síndrome cruzado superior, el paciente no hace nada. ¿Ya? El paciente no hace solamente esto. El paciente muchas veces hace esto. Entonces ahí el trapecio hace otra cosa, porque se movió el hombro. En cambio, Yanda lo que hizo fue analizarlo solamente en este plano, y lo único que analizó fue esto. Entonces no revela cómo se comporta el hombro, porque hay personas que intentan sacar pecho, pero son así. Y pasa otra cosa, mientras que los que están ahora, porque tienen un hábito asténico, son flojos. Los niños son flojos, como que viven en el celular y están así. Entonces se les cae hacia anterior el hombro. Entonces hay un cambio en el comportamiento de este síndrome. ¿Ya? De hecho ahora le hablan más como hábito asténico, que es como la sumatoria de los dos síndromes, cruzado superior e inferior, y no se meten mucho con este análisis. Pero como les digo yo, si se lo aprenden de memoria y si encuentran diagnóstico de síndrome proximal cruzado, puede servir como análisis de tejido blando, ¿ya? Porque está dentro de las referencias. ¿Ya? Cuando uno ahora busca síndrome distal o proximal cruzado, y te va a aparecer este tipo o este tipo y el análisis muscular. ¿Ya? ¿Ya? Bien. ¿Otra duda y o consulta? ¿Algo más? ¿Ya? Vamos a hablar rápidamente porque no hay un poquito de... Los demás análisis o lo que encontremos en los laboratorios de esta semana lo vamos a analizar.
Ya, así que por eso mismo, la dinámica del laboratorio de esta semana es tomar más, vamos a decirlo así nomás, defectuoso, ya, y analizar toda la estructura para ver bien los análisis musculares. ¿Ya? Por eso. Y vuelvo a lo mismo, si nadie quiere practicar, bien por mí, me gasto menos mi voz. ¿Ya? Ahí ven ustedes cómo se lo regalan después. Yo no estoy obligando a nadie. Ahora sí, dígame. Profe, ¿dónde se puede trabajar la plomada? Instituto establecido no, lo que pasa es que la plomada es un sistema de albañilería y de construcción, entonces en ferreterías o en ICI consumar o sólido. ¿Ya? Lo que a mí me dio lata es que cuando el primer año que yo pedí formalmente esto, profe, 3.500. Ah, bueno. Ahora, no, profe, 8 lucas. Ya era la misma. Como que alguien se dio cuenta de que estábamos comprando plomadas. Igual que en el segundo semestre pido cincho y empezaron a subir los valores de los cinchos. Lo mismo, 2 lucas el cincho. Y después, profe, no, 5 a 7. Nadie me paga. A ver, rápidamente, diagnóstico, bueno, esto es un diagnóstico más radiológico, ¿ya? Pero igual se menciona un poquitito. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las coxas, también tenemos que hablar de las rodillas y de los tobillos, ¿ya? Entonces acá tenemos coxa valga, coxa normal y coxa vara, ¿ya? Y eso, traduciéndolo acá abajo, ¿se acuerdan de cómo era el juego? Arriba siempre es distinto a los dos de abajo. Entonces, si es varo arriba, valgo valgo. Y cosa al revés. ¿Ya? Característica importante. Y esto, bueno, ahí lo puedo demonizar rápidamente. ¿Qué está haciendo acá la cadera de manera indirecta? Bueno. No, la cadera. O sea, el movimiento en la cadera. Movimiento. En este punto. A modo general, porque de ahí vamos a ver qué pasa después. Acá, si las rodillas se juntan más, ¿cómo estarían las caderas? ¿Qué movimiento estarían haciendo? ¿ADD o ABD? ADD. Entonces, rápidamente, ¿qué músculos hacen ADD? El grupo aductor, ¿ya? Gracil o recto interno del muslo. ¿Y qué músculos harían el movimiento contrario? Abductores. DFL, ¿quién más? Glúteo medio. Glúteo medio. Entonces, rápidamente ahí se sacan músculos que están inhibidos, músculos que están facilitados. Entonces, por eso mismo como que no hay mucha necesidad, esto es normal. Y acá, varo. Entonces, acá está haciendo todo lo contrario. La cadera, ¿qué movimiento estaría haciendo? Abducción. ABD. Entonces, ¿qué músculos se están acortando? Glúteo medio, GDF. ¿Y qué músculos se están alargando? Grupo aductor. ¿Ya? Es nombrar músculo por músculo. No hay como, profe siempre dice grupo aductor, sí, pero ¿quiénes son los integrantes del grupo? ¿Ya? Bien. ¿Qué plano? Vamos por aquí. ¡Tarata! ¿Ya? Asumimos que este es el pie normal, ¿ya? ¿En cuántas partes se divide el pie? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son? Retropié, medio pie y antepié. Medio pie, retropié. ¿Y este cómo se llama? El istmo. Ya. ¿Lo vieron en biomecánica o lo están viendo ahora en control motor? Porque yo he visto que en algunos ramos le hacen marcar la huida de la planta del pie. Ya. Hicieron en biomecánica, marcaron la huella o hicieron. Antiguamente ocupábamos una placa antigua de radiografía, si es que alguien la conoce. Ah, ya conozco, bueno, ya. Y teníamos que hacer las mediciones. Ya. Antes medían. Ya, bien. Entonces, detalles. Es lo que vamos a ver también esta semana, o sea, sí, estos días, así que preparado por los pies. ¿Ya? Es así. Bien. Entonces, ya. Normalmente el istmo tiene que ser 1/3 de lo que mide el antepié. Normalmente. ¿Ya? Sabiendo eso, ¿ya? Nosotros podemos clasificar si es que estamos frente a un pie plano o un pie cabo. ¿Ya? En la literatura normalmente hablamos de 3 tipos de pie: plano,
y dos tipos de pie cabo. ¿Ya? Se agrega que nos sale acá un tercer pie cabo. ¿Ya? Este no le encontramos otro nombre distinto, pero sí el del pie plano. Vamos viendo con el pie plano. ¿Ya? Obviamente que en el pie plano se empieza a ensanchar el istmo. Supuestamente esta zona de acá, ¿por qué salen tres? Porque muchas veces uno divide esto en tres. ¿Ya? Entonces, yo al hacer la medición de esto con esto y veo de que está por acá, pie plano grado 1. Si está por acá, pie plano grado 2. Si está por acá, pie plano grado 3. Cuando hablamos de pie plano grado 4 o aplanado como tal, ¿ya? Si ustedes se fijan acá falta algo, ¿cierto? Y acá muchas veces en los libros no sale como cuarto grado, sino que pie plano invertido. ¿Por qué? Porque ya este contorno también desaparece y nos está apoyando el borde externo del pie. ¿Ya? Por eso es que este a veces no sale como cuarto grado, sino que habla pie plano o aplanado invertido. ¿Ya? Bien. Y lo otro, bueno, rápidamente a la medición. ¿Ya? En el pie cabo, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Se empieza a angostar o a adelgazar el istmo. ¿Ya? Normalmente acá se divide en dos solamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Si disminuye este espacio, ya hablamos de pie cabo de primer grado, y más disminuido, pie plano grado 2. El pie cabo de tercer tipo, ¿ya? No sale mucho en la literatura, pero sí se observa bastante. ¿Cuándo? Cuando yo veo este tipo de pie. No se marca. Sí. Y hay otro tipo de pie que es bien raro, ¿ya? Que es así. No se ve el apoyo del calcáneo. ¿Ya? Las personas que les gusta ocupar tacos, ¿ya? O viven ocupando tacos, normalmente los tributan con este tipo de pie. ¿Ya? A los más antiguos, Pamela Anderson, cuando uno la veía caminando descalza, vivía con los tacos puestos aunque se los sacaran. ¿Ya? Y caminaban así. ¿Ya? Por eso mismo pueden existir esos tipos de piel. ¿Ya? Vamos viendo acá un poquitito. ¿Ya? Las disposiciones, vamos a borrar un poquito esto. Casi calza justo. ¿Ya? Bien. De manera rápida, bueno, el análisis lo podemos averiguar en el laboratorio, pero el tema está en que músculos que protegen la bóveda plantar, normalmente son dos, uno más importante que otro evidentemente. Tibia posterior. Bueno, son tres, la verdad. Me quedo con esto para Tibia posterior. ¿Eh? Tibia posterior. Como en los libros sale el guardián de la bóveda plantar, ¿ya? ¿Sí? Su hermano, ¿qué es de su hermano? Tibia Tibia anterior. anterior. Y ¿quién ayuda al tibia posterior? ¿Quién trabaja en sinergia concurrente? Cuadrado plantar. No. Pero no era lateral largo. Ah, sí. Lo explico mejor con lo que me queda de Charlie en el laboratorio, pero si ustedes analizan bien cómo es la planta del pie y las inserciones, el recorrido del peroneo lateral largo pasa de lateral hacia medial y se fija en la base del primer metatarsiano, y lo que hace es ayudar a acercar el primer metatarsiano hacia el calcáneo y también hacer una eversión. Es la misma parte, similar a una función, o sea, por eso en sinergia concurrente, porque los dos pelean. El peroneo lateral largo pelea un poquitito con el tema de los movimientos que hace el tibia posterior, pero los dos llevan hacia una flexión plantar. ¿Ya? Por eso ayudan y trabajan bien. De hecho, cuando hay déficit de estos dos músculos, sí o sí se presenta un pie plano. ¿Ya? Bien, eso chiquillos. Ahí seguimos los laboratorios.